Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 21, el verso 28 del Evangelio según San Mateo. Hermano Mauricio, leamos hasta el verso 32, ¿le parece? Amén, mi hermano Carlos. Dice la Escritura: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Qué maravilloso párrafo. Amén. Porque, a ver, vamos a tratar de identificar los 2 hermanos. Así podríamos titular la enseñanza, ¿no? Los 2 hermanos. Amén. Esa podría ser la enseñanza esta. Ya va un tema, hermano, para alguno que necesite alguna... Sí, que esté diciendo, bueno, y hoy es culto y me toca predicar. ¿Cómo titulo el sermón? Bueno, ya le dimos el pasaje y también el título. Llámelo así, los 2 hermanos. ¿Sí? Y en su introducción haga algo así. ¿Cuáles son? Así. ¿Cuáles son? Para que la gente pues tenga expectativa y se quede con usted tratando de encontrar cuáles son los 2 hermanos. Pues yo les voy a tratar de orientar. Los 2 hermanos son los que tenían el control, el monopolio de la religión, y los publicanos y los pecadores. Amén. Porque los señores fariseos eran los que se creían dueños del reino. ¿Cómo será? Que en San Mateo capítulo 23 Jesús dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Claro, ellos tenían el monopolio de la religión. Amén. Y la gente acudía a ellos. Ellos de alguna manera estaban diciendo: yo voy a la viña. Estaban los primeros en la fila. Claro, somos los que vamos a ir. Y tenían de alguna manera pues una oportunidad inigualable. El pueblo les creía y ellos tenían la ley. Pero habían otros que eran estigmatizados. ¿Quiénes eran? Los publicanos y los pecadores. Ustedes recordarán que más de una vez han cuestionado la vida de Jesús por el simple hecho de que vienen pecadores y publicanos a escucharlo. Amén, así es. Le dicen: oiga, si éste supiera quién es el que está con él, de seguro que no prestaría atención. Y entonces Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, le dice: oye, tengo algo que decirte. ¿Qué, Señor? Que yo entré a casa y tú no me diste ni agua. Y le coloca el ejemplo de lo que hace la mujer, que desde que él está ahí, no ha cesado de bañar sus pies con sus lágrimas y de reconocerle como lo que él es. A eso es a lo que Jesús se refiere aquí en el sentido de los 2 hermanos. Amén. A aquellos que tienen la autoestima tan alta que son soberbios y se creen amos dueños de Dios y de la salvación, y a aquellos otros que eran estigmatizados como lo más vil, como lo que menos importancia tenía. Hay ejemplos en la Biblia. Amén. Y es que para ayudar a otro hermano por ahí en uno que necesite un tema, es que con Dios no son
palabras, sino hechos. Y aquí habían unos que hablaban mucho, Pero no hacían. pero no hacían. Y las decisiones que hay que tomar en Dios van es con esos hechos conforme la dirección que Dios. Y los dos casos son muy importantes, hermano Carlos, porque la religión hablaba mucho, la tradición hablaba mucho, los representantes religiosos hablaban mucho, pero sus hechos eran completamente... No, y claro, es que mire que hay algo muy importante, hermano Mauricio. Ellos hablaban tanto y tenían tantas prácticas de la tradición que habían sacado a Dios del escenario Amén, así es. para darle prelación a sus conceptos. En Marcos capítulo 7, el verso 6 en lo adelante, ustedes leen textualmente que el Señor dice: bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y a ellos es a los que Jesús se refiere en Isaías capítulo 1, cuando les hace ver que están en una podrida llaga. A ellos es a los que se refiere Jesús cuando dice que son sepulcros blanqueados. Y es más, cuando las personas no hacen lo que Dios manda, pues Dios simplemente dice: no me interesa lo que hacen. Isaías capítulo 1, no me traigan más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, lunas nuevas, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Así que a mí no me van a convencer con el ruido de los instrumentos, como dice en el libro de Amós, ¿no? Amén. Ni porque reciten un salmo. Olvídalo, conmigo son hechos, Hechos. porque con Dios son hechos. Hechos. Por eso es que me encanta el libro de los hechos. Ah, no, pues por Porque el favor. libro de los hechos pudiera decir los dichos de los apóstoles. Amén. Las acciones de los apóstoles. ¿Sí? Pero no, con Dios es los hechos. Entonces, mire lo interesante. Hay dos hermanos. Uno, ambos están invitados porque Dios no discrimina. Amén. Esto también trae un mensaje muy importante. Por supuesto. Pudiéramos llamarlo Dios no discrimina. Amén. Porque llama a los unos y a los otros Amén. a que hagan una labor. Pero el primero que dijo: yo iré. ¿Y qué pasó? No fue. No fue. El segundo dijo: no voy. ¿Y qué pasó con él? Y él sí fue. Él sí fue. Jesús les estaba orientando, pero es una parábola, es una enseñanza. Amén. ¿Ya? Y hay un caso en el Evangelio que es muy interesante, cuando fueron al templo a orar el publicano y el fariseo. ¿Qué era lo que decía el fariseo? Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás mortales. Diezmo de todo lo que tengo y doy limosna a los pobres. Y ayuno 3 veces a la semana. Es más, no soy tan malo como este que está ahí. ¿Sí? Palabras. Pero el publicano no tenía la capacidad moral de levantar su cabeza ante semejante santidad. Amén. La majestuosidad de Dios. Amén, así es. Solo con su cabeza agachada: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Eran los mismos dos hermanos, Amén. No, y es que... porque están representados ahí. Representados. Sí, Sí. por supuesto. Pero mire, la actitud de los dos hermanos marca la diferencia. Pero bien marcada, hermano Carlos. Claro, entre el que dice y no hace, y entre el que aunque no quiere ir, termina siendo. Amén. Pues aquí es muy importante que entendamos que la voluntad de Dios se da cuando yo hago lo que no quiero hacer. Amén. ¿Está claro? Sí, señor. Porque muchos creen que hacer la voluntad de Dios es hacer todo lo que a mí me gusta y ya. No, hacer la voluntad de Dios es ir en contravía de mi yo, Amén. de mi soberbia, de mi altivez, para darle prelación a la humildad que imparte Jesús. Y es que el verso 29, hermano, dice, respondiendo, él dijo, no quiero. Ahí está. Ahí está, fue muy sincero en su actitud, ¿sí? No quiero, yo no voy a ir, no quiero. Y dice, pero después, es que la palabra y la invitación de Dios de pronto, hermano, en el instante no se acepta.
pero es tan hermosa la invitación de Dios que hace reflexionar al hombre. Sí, pueda que la actitud inicial sea no quiero, y eso lo vivimos muy constantemente en el evangelismo, en muchas acciones de los creyentes que inicialmente cuando Dios ordena dicen no quiero, pero como es la voz de Dios, como es el llamado de Dios, como es la propuesta de Dios para nuestra salvación, dice, después reflexionó, arrepentido fue. Mire que eso recuerda la forma como nosotros creímos al Evangelio. Amén. Cuando llegaron con el Evangelio a la casa, mi padre maltrató al hermano. Era un hombre así alto como Armandito, un hombre corpulento. Entonces la cosa era diferente. Sí, claro, era complicado. Y mi padre lo ha maltratado yo. Pero ese hermano, con esa humildad, le dijo, pues don Jesús, yo sé que usted sabe mucho, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y aunque había maltratado al hombre, después, como dice el Salmo, reflexionó y tomó la decisión de leer la Biblia en alta voz con toda la familia. Y resultamos todos en este precioso camino. Oh, No Qué quería, bendición. pero fue. Gloria a Dios. Es una enseñanza hoy Amén. muy importante porque Dios no hace acepción de personas. La invitación es para todos. Pero la actitud del hombre, la decisión del hombre, es lo que va a marcar la Y diferencia. es que esta actitud no la podía tildar de arrogante, ¿sí? No quiero, ¿sí? Pero también de sincera. Y con Dios tenemos que ser sinceros. Si no nos gusta el Evangelio, espere, deje que Dios le enseñe, deje que Dios le... Está bien, su posición se respeta, no le gusta, no quiere, pero deje y escuchar la voz de Dios para que produzca el efecto que esta voz produce. en Hay los algo, creyentes. hay algo que a mí me llama mucho la atención aquí, es que Jesús los baja de un pedestal que ellos creían estar y les hace unas comparaciones con unos términos tan fuertes Claro. y claros que acercas a otros grupos de personas más al reino que incluso ellos que se creían estar cerca del reino. Claro O sea, que acerca eran los predicadores. Así es. Y estaban tan lejos del reino que acercó otro tipo de personas que para ellos estaban tildados o estaban tan tachados que los creían Estigmatizados. lejos. Que no tenían nada que ver desde la visión que ellos tenían con relación al favor y la misericordia de Dios. Y a mí me llama la atención cómo Jesús los contextualiza. Porque Él les dice, vea, vino Juan en camino de justicia y ustedes no le no creyeron. lo creyeron. Amén. Pero los publicanos y las rameras sí. ¿Qué Pa- tal? Pastor, y es que, o sea, en pocas palabras les dice, les he predicado con Juan claro, les he enviado mensajes, vine yo mismo y les estoy mostrando las obras y no me están creyendo. Porque ya veníamos de muchas cosas que Jesús había hecho, limpió el templo, había hecho milagros y todavía ellos no entendían. Usted sí sabe que yo anoche pensaba en La predicción. la predicación, no la que estaba predicando el pastor. Es decir, yo escuchaba al pastor, pero yo tengo un problema y es que yo trato de vivir pensando siempre. Entonces estaba haciendo una asociación bíblica Uf, desde la eternidad pasada hasta el evento futuro. ¿Sí? Estaba haciendo ese proceso y uno dice, venga, definitivamente Dios es muy bueno. La oportunidad que da Dios al ser humano, tan grande, y sin embargo hay unos que son renuentes, hay otros que por su misericordia estamos aquí. Amén, amén. así es. Yo sí creo que este pasaje nos da una enseñanza muy importante, y es que todos tenemos la posibilidad. Amén. El que se pierda es porque quiera. Sé que eso suena raro para el calvinismo. Y digo calvinismo por no decir también para algunos que pertenecen a nuestra fe, que tienen en su mente diseñado el concepto de que Dios va a salvar a unos y va a dejar que otros se condenen. Cuando no, Dios tiene la oportunidad para todos. No es Dios el que va a decidir la salvación o la condenación, porque ya Él decidió. así es.
la obra perfecta para salvar a todos. Eso es lo que dice Juan. Amén. Él es la propiciación por nuestros pecados, hablando de los pecados de los cristianos. Y luego dice, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén, así es. Y Juan, en la visión de Jesús en San Juan capítulo 1, el verso 26 en adelante, él les dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de ¿quiénes? Del mundo. San Juan capítulo 3, verso 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Esto como para que las personas se saquen de la cabeza que Dios en la eternidad dijo, este se salva y este se condena. Este se salva y este se condena. Así es. Porque de haber sido así, pues entonces no tuvo sentido la venida de Jesús. Porque si desde la eternidad la salvación estaba definida y la condenación estaba definida, se me hace que no tiene sentido el sacrificio de Cristo. Amén, así es. Pero el sacrificio de Cristo tiene sentido porque Él vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Entonces aquí hay una enseñanza bien interesante y es que la oportunidad es para todos. Oye, mira, otro sermón ahí. Amén. La oportunidad es para todos. Para todos. Gloria a Dios. Es usted el que a pesar de en un momento determinado no querer, reflexiona y dice, voy. Voy. Y no tener la actitud de aquel que de primera dice voy, luego dice no voy. Porque entonces ahí es donde viene el gran interrogante. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? Amén. ¿Cierto? Así es. ¿Quién la hizo? Y ellos tuvieron que decir, bueno, el que dijo que no iba y fue. Y ahí mismo les da su cachetada. Es que Ahí está claro, Amén. ¿cierto? Les da su latigazo. Vino Juan en camino de justicia y ustedes no le creyeron. Y eso que ustedes dicen que son mis representantes, que son los que llevan mi mensaje, que son los cuidadores de la ley, que buscan que no se altere. Sin embargo, ustedes no han hecho nada. No han ido. Pero estos que ustedes los estigmatizan, que los tienen en un tercer o cuarto lugar, han escuchado el mensaje de Juan y se han arrepentido. Y es que equiparando esa respuesta del Señor, uno se pone a pensar acá y dice, oye, la gente sigue colocando por encima la religiosidad que la salvación. Y cuando Dios habla de la salvación, lo que está es precisamente eso. Porque si nosotros retrocedemos un poquitico, ese versículo 9 es la obra evangelística súper ultra resumida. No quiero, pero después arrepentido fue. Esa es la obra evangelística resumida, bien comprimida ahí. ¿Por qué? Porque es que aquí hay una cosa importante en que Dios equipara la pomposidad de la religión con el común. Claro. ¿Sí? Y ahí es cuando Dios equipara, y esto para los judíos fue una ofensa impresionante, eso fue una ofensa impresionante para ellos, pero era una gloriosa verdad, porque las multitudes paganas, si me permite la palabra, seguían a Jesucristo y lo alababan y lo glorificaban. Qué importante que hoy entendamos entonces el mensaje desde el principio. Hay un árbol de la ciencia del bien y del mal y un árbol de la vida. La decisión del individuo definiría su futuro. He aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición, porque hay solo dos caminos, uno ancho y uno angosto. Amén. O sea, viene bien señalizado desde allá, para que el hombre tenga la autonomía de decidir qué es lo que quiere. Entonces no me vengan a decir aquí que Julano se va a perder porque no está en el plan de salvación. Julano se va a perder porque teniendo a Juan
que les predique el camino de justicia, no le creen. Simple y llanamente por eso. Hoy sería, teniendo el mensaje de Dios, no creen. Mientras que hay otros que nada tienen que ver, pero creen, para que se cumpla la profecía que dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Amén. Amén. Interesante, ¿no? Muy interesante. Y es que es bonito, hermano, porque aquí Dios también está diciendo de una manera así muy amplia y clara: mire, ustedes no aprovecharon esto se lo voy a entregar a otros. Claro. Juan 1 se lo dice. Sí. A lo suyo vino Y los suyos no lo y los suyos no le recibieron. Más. Amén. ¿A quiénes? A otros. A otros. Que no sabían. Bueno, estos le recibieron y eso ha hecho que tengamos la potestad Amén. de ser adoptados hijos de Dios. Una cosa es ser hijo de Dios por elección, otra cosa es ser hijo de Dios por adopción. Amén. ¿Ya? Dios eligió al pueblo de Israel. Por derecho propio ellos tenían todo. Pero nosotros no teníamos nada que ver ahí. Pues ¿cómo será que Pablo dice: andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo? Ujú. Y cuando habla de la ventaja entre el judío y el gentil, él dice que el judío nos aventaja en mucho. Primero, porque a ellos les fueron confiados la palabra de Dios, les fue dado los pactos de las promesas. Amén. Cosa que a nosotros no nos fue dado. ¿Ya? Pero que el endurecimiento de ellos hizo de que los publicanos y las rameras, traigámoslo al contexto nuestro, Amén. el mundo gentil, Sí. alcanzásemos por la gracia la salvación, que siendo posible para ellos, no lo lograron a causa de su endurecimiento. Y por eso no pudieron reposar, como lo dice la carta a los Hebreos, capítulo 3, que uno se pone a mirar la Escritura y le encuentra un gran sentido a todo este proceso para llegar a una gran conclusión. Y es que Dios no hace acepción de personas. El problema no está en Dios, el problema está en mí, que teniendo toda la oportunidad, no la aprovecho. Y es que es muy hermoso cómo Dios quitó el obstáculo, ¿no, hermano? Porque la religión y la pomposidad era un obstáculo para muchos, ¿sí? Pero aquí Dios marca una pauta nueva y abre una oportunidad abierta y fácil para que todos tengan acceso a Él. Porque la religiosidad es una barrera, pero impenetrable para muchos. Yo creo que pudiéramos titular otro sermón: ¿la religión o Dios? Amén. Amén. Pastor, y es que hay algo, la religiosidad, aquí en pocas palabras lo que dice que la religiosidad no te asegura ni estar cerca de Dios ni el reino de los cielos. Nada. La religión no ha hecho... Vea, en eso estoy de acuerdo con lo que dijo Marx. La religión es el opio del pueblo. Ah, sí. Amén, así es. Totalmente de acuerdo. Claro, es que verdad, hay que ser sinceros. El mundo está perdido por la religiosidad. Sí, señor. Y me temo de que muchos, teniendo la posibilidad de esta gracia, De entrar. terminemos siendo religiosos. Y usted ya lo trajo al contexto actual, hermano, con su Claro. comentario. Ya acaba de ponerlo en el presente. Nosotros tenemos cristianos religiosos. Y aquí tenemos que desnudar el alma en la presencia de Dios. Amén. Y hacer lo que Él diga. Independientemente que estemos de acuerdo o no, que entre otras cosas es la problemática del último tiempo. Los cristianos buscamos todos los medios sabidos y por haber para no hacer la voluntad de Dios, Para llevar la contraria. para darle prelación a mis conceptos, Ujú. a mis propios intereses. Entonces, por eso escuchamos los cristianos hoy: ¿hasta dónde me puedo acercar para pecar? ¿Sí? ¿Hasta dónde puedo llegar yo para no cumplir con lo que Dios manda? Son cristianos que religiosos. Religiosos. Que se les olvida que el reino de Dios es justicia, paz
y gozo por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos cristianos hoy que se hagan al lado de la religiosidad, de la tradición, y que hagan suyo propio Dios y su esencia en la vida. De tal manera que se cumpla lo que dice Pablo. Somos olor fragante Uf. para Cristo. Amén. Amén. Y no un muerto Bien. que hiede. Porque eso es importante. No voy a pensar que el juego extraño de aquellos sacerdotes era porque de alguna manera no tuviera cierto atractivo. Claro, la apariencia la tenían, pero la esencia no. El problema de los cristianos es que muchas veces vemos la apariencia y no la esencia. Y se nos olvida que lo más importante está es en la esencia. ¿Ya? Tú vas a la frutería, ves una manzana enjuta y tú la compras. Pero si la ves hermosa y sientes, El aroma. hombre, dice, está buena, Ujú. está buena, porque exterioriza lo que es. Pero si está enjuta ya se perdió el jugo, el sabor, ya no hay nada. Tenemos cristianos así. Y es bueno que aprendamos a ser cristianos en esencia. Amén. ¿Ya? Que de verdad usted y yo alcancemos a entender la dimensión del privilegio que tenemos al ser hijos de Dios. Y que dejemos a un lado nuestros conceptos, nuestras tradiciones, nuestra religiosidad, donde los creyentes van a la oración porque otro ora. Van al ayuno porque otro ayuna. Misticismo. Claro, aplauden porque otro aplauden. Cantan porque otro canta. No. Por eso es que el salmista en su Salmo 100 decía, entrad por sus puertas con acción de gracias. Porque habían unos que entraban sin hacer lo que debían de hacer. Puras palabras. ¿Qué eran los que entraban? Es que acabamos de leer un pasaje. La autoridad de Jesús. El lugar de reunión se llenaba de gente, pero no para hacer lo que se debía de hacer. Cuando usted venga al lugar que se ha dado para adorar a Dios, acuérdese que no viene ni a mirar la última moda, o si vino mal maltratado el creyente, o si el pastor se equivocó, o si el grupo de alabanza se desafinó. Usted vino fue a adorar a Dios. Amén. Es que ese capítulo 12 de la carta a los romanos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es el culto ¿qué? Racional. ¿A qué vine? El fariseo fue a justificarse, el publicano fue a pedir misericordia. ¿A qué vino usted al culto? ¿A oír la voz de Dios, a dar a Dios la honra debida a su nombre? ¿O a aparentar simplemente que es un religioso del montón? Que esto es más serio. Amén. Hay muchos que quieren gozar, tener, sentir, disfrutar, participar de todo lo que Dios tiene. Es más, lo reclaman, pero no hacen lo que tienen que hacer. Amén. Pastor, y hay algo que me llama la atención aquí, y es que muchas veces nosotros como cristianos, por el estatus que tenemos, cargos, liderazgos y demás, creemos estar más cerca de Dios que los que no tienen cargos ni liderazgos. Y muchas veces estamos equivocados en cuanto a eso. Casi siempre. Casi siempre. Y esto resulta tan equívoco que nos lleva a estar o pensar, a hacer lo que usted decía, pastor, que yo hago, voy a dirigir el culto, voy a llevar una adoración a la iglesia porque estoy en el cargo. Y así no debe ser.
sino porque yo le traigo una adoración a Dios, le traigo una adoración a mi Señor. Pero muchas veces esa es la equivocación. Y de hecho, de ese pedestal era que Jesús los estaba bajando. Es que ustedes creen que porque como están ahí, que porque ocupan esos cargos, están más cerca de mí o tienen más cercanía a mí. Y así no es. Qué bueno, hombre, uno llegar a pensar de que los pasajes en la Biblia tienen su sentido. Entonces los dos hermanos están hoy aquí, Amén. ahí, allá donde usted está. Dios te llama a trabajar en su viña. Puede ser que usted dijo que sí, pero ha transcurrido el tiempo y no ha hecho nada. Pero el otro hermano, por X o Y circunstancia, dijo que no. Y a lo mejor hoy esté rendido a los pies de Jesús. Con toda seguridad. No, es que yo lo he visto. Amén, amén. He encontrado creyentes en la iglesia que dicen, el que me habló fue mi hermano. ¿Y qué hay de su hermano? Está apartado. Es verdad. Impresionante. Pastor, y es que pongamos un ejemplo de, por lo menos en la campaña del evangelismo que tenemos hoy a las 5. Hoy puede decir alguien, a mí me toca ir, porque Exacto. soy del comité. Por ejemplo. Pero otro que no pensaba ni había dicho que iba a venir, viene a hacer la labor. Dice, no, hay que ir a llevar el mensaje de Dios. Interesante. Pero punto seguido, porque esto no termina ahí. Los labradores malvados. Amén. Ahí viene otra parábola con la cual Dios busca como estrellarlos, a ver si reaccionan. ¿Sí? Leamos, mi estimado Armandito. Claro que Verso 33 al versículo 46. Amén. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La creó, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otro siervo más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, le dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Siga. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¿Cómo le parece? Muchos comentarios. No, pues Dios. es que aquí uno se queda maravillado porque encuentra como dicen, de arrancada, ese título del pasaje, los labradores malvados. Y de alguna manera me muestra tres tiempos. ¿Sí?
como el dueño de la viña, porque en este caso el dueño de la viña es Dios. Amén. Amén. Así es. Isaías capítulo 5, ustedes leen, tenía mi amado una viña. Ese Sí. capítulo 5 es hermoso, Amén. del libro del profeta Isaías, la parábola de la viña. Léalo. Recuerde que cuando va a estudiar la Biblia, la mejor manera de argumentarla es con la Biblia, Amén. para que su mensaje sea creíble. Entonces, el capítulo 5 del libro del profeta Isaías habla precisamente acerca de la viña de Jehová, que es la casa de Israel. Amén. Todo lo que él ha hecho. Y aquí vuelve a ratificarlo. Sí, Señor. Oído otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, su inicio. No, me llama la atención esto porque me deja ver la generosidad de Dios. La Amén. generosidad de Dios, sí, Señor. Sí, ¿por qué? Porque pues él es el dueño de la viña, deja toda la infraestructura Perfectamente. y se la arrenda a unos tipos para que se beneficien ellos. Amén. Ujú. Esto es muy profundo. Gloria Se a Dios. beneficien ellos. Si ellos la tomaron en arriendo fue porque dijeron, caramba, aquí conseguimos billetes. Aquí hay algo. ¿Cierto? Amén. Porque ¿quién va a arrendar algo que no le sirva para nada? Sí, que no. De Amén, resultados. Él les ha entregado la empresa total. Se las arrendó y bueno, tengan en cuenta que yo vengo por el resultado luego. Desafortunadamente, estos señores no tienen cuidado y cuando llega el momento de reclamar el arrendo, porque lo que viene él es a reclamar, Ujú. él arrendó Sí, y el fruto que él espera es su arriendo. su arriendo. Se supone que ellos debieron de tener muy buenas utilidades. Pero estos señores no solamente se quedaron con la utilidad, sino también Con la viña. con la viña. Se adueñaron de todo. Así es. Uy, no, qué mensaje, ¿no? Amén. Impresionante. ¿Será que hay que dar diezmos o no? Aquí se adueñaron de todo. Así pasa hoy, ¿no? Ujú. Idéntico. Entonces, mire, llega el momento cuando, dice la escritura, más los labradores tomando, a ver, verso 34. 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Impresionante, porque me hace ver que a diferencia del hermano Mauricio, yo tomo en arriendo el apartamento y tengo que pagarle anticipado. Pero él en su infinita gracia Amén. dice, cuando produzca me pagas. Así es. ¿Qué tal? Oh, ¿Cuánto dura la viña para producir? Es la pregunta. Sin embargo, él dice, ustedes les va a arrendar. Cuando llegue la cosecha, pues entonces yo envío por el arriendo y ustedes pues disfruten su Utilidad. ganancia, su utilidad. Pero estos se aprovecharon de todo. Dice, más los labradores, para que recibiesen su fruto, dice, más los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Tres clases que yo los pudiera relacionar con lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 24, cuando los peregrinos van a Emaús, Ujú. Jesús les dijo, era necesario que se cumpliera Lo que estaba escrito de mí en cuántos campos, en cuántos textos, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. y en los salmos. Amén. Amén, así es. Jesús, el dueño de la viña, envía 3 siervos y a ninguno de ellos le prestan atención. Si lo trajésemos de manera figurada al texto, estaríamos diciendo que no les funcionó la ley
porque eras fuerte, vertical. Ujú. No les funcionó los salmos, que era pura poesía. No les funcionó los profetas, que denunciaban el mal proceder y la salida al juicio, que era el arrepentimiento. Ahí están representados. Cierto. Sí, Representado, señor. sí, señor. No les sirvió nada de eso. Nada. Imagínense lo que hacen. Los golpean, los matan, los apedrean. Y luego el verso 36 dice, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Ujú. La insistencia de Dios, ¿no, hermano Carlos? Ahí está muy marcada la insistencia de Dios. Nuevas oportunidades. Y la indiferencia del pueblo. Ujú. Las dos cosas están Es marcadas. que uno ve ahí patente lo que Jesús hace cuando sube al monte y hace un lamento. Jerusalén, Jerusalén, Ujú. que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Yo me imagino a Jesús llorando, Amén. Es que con el corazón roto, de ver la indiferencia del pueblo, que aún dándoles a ellos todo para que tengan beneficios, ellos no aprovechan. no aprovecha. Y cuando se envía por el fruto que le pertenecía por lógica, Era el dueño. era el dueño, estos se lo niegan y hacen lo que hacen con los siervos. Los maltratan y los matan. Jesús seguramente se estaba refiriendo a todo lo que los señores de la tradición habían hecho en contra de los profetas de Amén. Dios, Amén, Sí, así señor. es. a quienes mataron, que cuando uno lee el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, casi siempre piensa que fueron personas del Nuevo Testamento. Y no, No. fueron los profetas del Antiguo Testamento. Sí. Hay una parte coyuntural en el capítulo 11 Amén. que dice, y tiempo me faltaría para hablarles Para de hablar Bará, de de Bará. Manoa, de Sansón y de otros. ¿Ya? Y en el resumen dice que aquellos cristianos del Antiguo Testamento fueron tratados de una manera indigna. Y dice que eran tan santos aquellos hombres de Dios que el mundo no era digno de No tener era gente digno. tan santa sobre la tierra. Amén, amén, así lo dice. Impresionante, ¿no? Ujú. Pues a esos es a los que Jesús se refiere aquí. Los apedrearon, los maltrataron, los mataron, no le dieron el resultado que él esperó recibir de los que habían alquilado o arrendado la viña. Hombre, es un mensaje que trasciende y que si lo contextualizamos hoy, pastores, iglesia, Ujú. tenemos que pellizcarnos. Amén. Porque Dios nos ha entregado una riqueza tan grande y la ha puesto a nuestro servicio para nuestro beneficio. Solo que tenemos que rendirle cuentas. Dar frutos y rendirle réditos. ¡Claro! Así que no en vano aparece en el libro de Apocalipsis un texto muy bonito. He aquí yo vengo pronto y mi Mi galardón conmigo. Amén, así es. Qué hermoso entender ahí el paralelo que usted hace en un momentico, hermano. Estos que era Israel hicieron lo que hicieron y no aprovecharon nada. Pero nosotros que somos la iglesia sí nos vamos a presentar con frutos, sí nos vamos a presentar con resultados gracias a la misericordia de Dios. Jesús dejó una pregunta. Mm. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces la respuesta debe darla cada uno. ¿Somos ese hermano que dice que va y no va? Amén. ¿Somos ese labrador que tenemos cara para pedir que nos arrenden y luego la escondemos para no pagar? Así, tal cual. Es que es más o menos lo que está diciendo Sí, el señor, texto. Amén, así así es. es. Ahí está el escenario bien. Ahora descrito. bien, si usted no lo hace, aténgase a las consecuencias.
Porque usted sigue leyendo el pasaje. ¿Qué es lo que dice? Y tomándole le echaron fuera y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos reflexionaron y dijeron, bueno, pues a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Oye, y Jesús hace un resumen, pero lo haremos en el otro programa. Porque aquí hay una cantidad de cosas que son preciosísimas. El tiempo se nos fue.